alegría estar de nuevo en contacto con ustedes. Mi nombre, Carmen Medina, misionera seglar, transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, México, este maravilloso programa del arte de vivir. Hemos venido hablando poco a poco de los pecados capitales, que se les llama así porque de ellos se desprenden todos los demás. Y se desprenden muchísimos que de alguna manera son las armas favoritas del enemigo para destruirnos, quitarnos la paz, evitarnos que podamos vivir en ese reino de los cielos que Jesús vino a instaurar para que nosotros gozáramos de amor, de felicidad, de paz en esta vida. En Isaías capítulo, hoy voy a hablar de la gula. En Isaías 22, del 13 al 14, dice lo siguiente: He aquí gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Esto fue revelado a mis oídos de parte del Dios de los ejércitos, que este pecado no les será perdonado hasta que mueran, dice el Señor, Dios de los ejércitos. Palabra de Dios. Curiosamente, mucha gente no le da importancia a este pecado, sin darse cuenta de todo, de la forma en que nos saboteamos nuestra felicidad y nos dañamos, por no entender, por no ver la gula como un enemigo. Muchos hasta lo vemos como algo que, pues, no sé, yo he oído personas que dicen, bueno, si no puedo tener ningún otro placer, por lo menos el de la comida. Al cabo, ese no es pecado. Bueno, la gula, ¿qué es? Es un vicio del deseo desordenado por el placer conectado tanto con la comida, con la bebida, con la droga. El glotón continúa ingiriendo alimentos sin sentir hambre, aún sabiendo que eso le hace daño. Y esto suele manifestarse cuando tenemos una carencia de amor, de cariño, de paz, de lo que sea. Por ello, nos crea la necesidad de llenar este vacío con la comida, o con la bebida, o con la droga. Y como decía anteriormente, la gula es considerada un pecado capital porque conduce a otros pecados. ¿Como cuáles? Pues puede ser la codicia, la adicción, el egoísmo, la envidia. Muchas veces nos preguntamos por qué la gula es un pecado capital. Bueno, voy a hacer algunas observaciones que se pueden hacer al respecto. De hecho, este pecado se estableció por primera vez en conventos y monasterios, porque era donde se podía observar cómo los monjes y monjas particularmente eran propensos a cometer el pecado de la gula y a sus tentaciones. Desde su voto de castidad, pobreza, obediencia, sacrificaron los placeres de la sexualidad, la riqueza y el poder por la compensación de sucumbir al placer de la alegría de una buena comida o una buena bebida. De hecho, en la vida monástica de los primeros siglos, la gula era un pecado más grande que la lujuria y les resultó más difícil superar este pecado que el otro, dado que la gula está relacionada con la satisfacción de una necesidad natural y la necesidad de alimentarse era más esencial que la necesidad sexual. La gula viene del latín gui, o sea, glutiere, que significa tragar. Es un apetito excesivo por la comida, por la bebida. El glotón o insaciable es una persona que no tiene medida al comer, ya sea un tipo de comida en particular o de bebida en particular. Las personas con estas características están propensos, primero, pues lógico, con la comida al sobrepeso, al colesterol alto, a la presión alta, a la diabetes, al alcoholismo, a las adicciones
que los llevan a tener grandes problemas de salud. Por eso esta práctica es condenada desde tiempos inmemorables, porque se interpreta como un deseo egoísta de buscar la satisfacción personal sin darnos cuenta de las consecuencias. De hecho, luego ya que estamos enfermos, luego le decimos a Dios, ¿por qué a mí? Y Dios nos dice, ¿cómo? Esto tú te lo provocaste. La gula se asocia social y psicológicamente a la teoría de las adicciones. Una adicción es como una enfermedad crónica y recurrente del cerebro que se caracteriza por una búsqueda enfermiza, patológica, de recompensa o de alivio a través de la comida o del uso de sustancias, droga o alcohol. Este comportamiento está asociado a una incapacidad de controlar la conducta. Dificulta mucho la abstinencia. Es un deseo imperioso de consumir. Y lógico que esto disminuye un poquito. Esta adicción, este deseo imperioso, disminuye el reconocimiento de los problemas que causa la propia conducta en las relaciones interpersonales, así como una respuesta emocional disfuncional. O sea, mucha gente me dice, ¿en dónde dice en la Biblia que está prohibido fumar? O que está prohibido drogarse. Pues aquí en la gula, el resultado de la gula es una disminución en la calidad de vida del afectado, generando problemas en su trabajo, en sus actividades académicas, en sus relaciones sociales, en sus relaciones familiares o de pareja. La neurociencia actualmente considera que la adicción a sustancias y a comportamientos comparten las mismas bases neurobiológicas. Por lo tanto, en el diccionario de teología católica dice que la gula es el placer de comer sin tener la necesidad fisiológica de hacerlo. Y es porque esto es claramente diferente al hambre. Santo Tomás de Aquino decía, hay dos especies de apetito. Uno es el apetito natural, donde no hay virtud, donde ni vicio. Pero hay otro apetito, el apetito sensible. Y es en los deseos de este apetito que nace el vicio de la gula. Así que la gula, al igual que otros pecados capitales, están orientados a buscar la satisfacción, el placer físico, que no nace de una necesidad fisiológica natural. Y esto es precisamente la razón por la que se le considera pecado y fue condenada por los moralistas y teólogos del siglo IV. Muchos expertos aseguran que la gula tiene probablemente que ver con el deseo de sentirse satisfecho siempre, como el bebé durante la vida intrauterina que se alimenta permanentemente a través del cordón umbilical y nunca siente hambre. O sea que la gula es un mecanismo humano caracterizado por el apetito desmedido en el comer y en el beber, que causa problemas de salud, que interfiere en el estado físico y en el comportamiento moral. Fray Andrés de Olmo vincula la gula como el pasaje en que Adán y Eva incurren en el pecado por comer el alimento prohibido. Puede ser interesante destacar que la serpiente les ofrece un fruto prohibido que los haría como Dios. Y esa es precisamente la raíz de todo pecado y la razón por la que el hombre sale fuera del paraíso y descubre que él no es Dios, que tiene limitaciones. Se puede leer de muchas maneras la historia de la desobediencia de Adán y Eva, pero si leemos con atención, se puede considerar que lo que motiva la desobediencia es la gula. De hecho, la Biblia dice en Génesis 3:6 que el fruto que despierta la gula de Adán y Eva, dice así la palabra de Dios, era bueno para comer y agradable a la vista. En la raíz de todo pecado está siempre el egoísmo, que no es otra cosa que creerse el centro de todo,
y la soberbia de querer ser como Dios. La gula en la Biblia no solo se presenta en la primera tentación de Adán y Eva, también a Jesucristo se lo presenta el enemigo en Mateo 4 del 1 al 11. Nos presenta cómo la primera tentación hecha por Satanás a Jesús en el desierto, que más allá de ofrecerle energía y fuerza, le ofrecía pan para satisfacer el hambre, con la intención de que terminara el ayuno de 40 días que Jesús se había propuesto. También Fray Olmos escribe un pasaje en que el glotón, o sea, el rico epulón del Evangelio, debido a la glotonería, se mostró indiferente durante su vida a las miserias del pobre Lázaro, lo que le causó la condenación eterna. Y ya en el infierno pide que le manden a Lázaro para que moje su dedo en el agua y apacigue el fuego de su lengua. La gula es uno de los pecados que ciertamente ha impactado a muchos a través de la historia. Voy a dar algunos ejemplos trascendentes cuyos desenlaces han estado relacionados con la gula. Por ejemplo, el rey de Suecia, Adolfo Frederick, quien tenía un agrado por la comida, murió en 1771 debido a problemas digestivos causados por una comida descomunal. Aparentemente la mesa de la cena era lo único que le quedaba para disfrutar de su poder. Y durante la cena comió arenque ahumado, langosta, caviar, sopa de col amarga y una gran porción de un postre llamado etbak, o sea, es un bollo relleno de mazapán servido en un cuenco de leche. El desafortunado monarca entró en la historia con un título muy curioso: el rey que comió hasta morir. Otro ejemplo sería el de John Brower Minogue, que necesitaba un total de 13 personas para ayudarlo a moverse. John Brower vivió en Washington y llegó a pesar 1,400 libras. Minogue trató de perder peso varias veces, llegando a perder hasta 476 libras en 1981. Pero también fue capaz de ganar todo de vuelta, incluyendo 200 libras en 7 días a la vez. Como otros grandes glotones, lógicamente, su peso lo llevó a la muerte en 1983, a la edad de 41 años. También, según los autores Matthew y Mark Jacob en su libro What the Creed Ate, el glotón más grande de todos los tiempos, según ellos, era el legendario cantante Elvis Presley. Aunque el libro también desacreditó algunos mitos de este rey del rock and roll, dicen que comía este Elvis Presley casi 65,000 calorías por día. O sea, le encantaba la mantequilla de cacahuate, la jalea, los emparedados de tocino, ¿sí? Y una mujer natural de Flint, Michigan, Carol Jagger, llegó a pesar tanto como 1,600 libras. Y de hecho, pues como sabemos, también eso la llevó a la muerte en 1994 a la edad de 34 años. Pero bueno, vamos dejando a estos que pues están un poco lejos de nosotros. Vámonos a los que están cerca, aún a nosotros mismos. ¿Cuántas personas vimos que les detectaron diabetes y por seguir tomando azúcar, alcohol, por no cuidarse, terminaron pues con los riñones tronados y con hemodiálisis, o terminaron con problemas hasta de muchas enfermedades que los llevaron a la muerte? Ceguera, las personas que tienen alta presión por el exceso de colesterol y no les importó y siguieron comiendo cosas que les hacían daño conscientemente, y eso los llevó a una embolia,
los llevó a quedar paralizados. O sea, si tú te das cuenta, la mayoría de todas tus enfermedades físicas han sido causadas por la glotonería, porque la mayoría somos de, ay, poquito, ¿qué tiene? Poquito no hace daño, de algo me voy a morir. Y no es por hacerle comercial a la Coca-Cola o a esos refrescos de cola que sabemos que nos hacen un daño mortal, pero hay tantito, de algo me tengo que morir. No te das cuenta, no sé cuántas veces, si tú eres católica, te has ido a confesar, padre, me acuso de ser glotona. Me acuso de que como cosas que me hacen mucho daño a unas sabiendas que estoy yendo contra mi salud. Esto es algo muy importante. Por eso vamos a ver que en el Éxodo Dios prohíbe a los que acaban de salir de la esclavitud de comer ajos y cebollas durante más de 400 años, les dice, ¿saben qué? No van a poder comer ya ajos y cebollas. O sea, ustedes vienen muy desnutridos, vienen muy mal comidos, mal alimentados. Y bueno, empiezan a tratar de comer comida de puerco, o sea, carne de puerco, comidas tóxicas que les hacían mucho daño y lógico que los llevaban a la muerte. Entonces, por eso marcaron que esos alimentos eran impuros en esa época, cosa que después nuestro Señor Jesucristo en Hechos a San Pedro, que no quiere comer de esos alimentos porque se decían impuros, le dice, tú come de lo que sea, esto, lo que entra por fuera no le hace daño al hombre, sino lo que sale de adentro. O sea, esa prohibición de comer ciertos animales que se les llamaron impuros en el Levítico, era básicamente traducida a nuestra época, es no comas nada que te haga daño, no comas nada que te enferme. Y lo peor del caso es que si te dan a elegir ahorita entre comida sana y comida chatarra, curiosamente, se nos hace más agradable la comida chatarra. De hecho, cuando vamos a un buffet, se nos antoja más que las verduras, ensaladas, nos vamos a los fritos, nos vamos a los postres, a unas sabiendas de que eso nos puede hasta causar la muerte. Por eso vamos a ver que la acción de la glotonería tiene varias manifestaciones y voy a mencionar algunas. La primera, lógicamente, ingerir cantidades excesivas de comida, más allá de la que me sirve para alimentarme, lo que puede provocar indigestión o también beber en exceso, más de lo que podemos manejar. Segundo, comer a deshoras, comer a toda hora, constantemente. Lógicamente esto marca un patrón irregular en la alimentación que puede acarrearnos problemas de salud. Tercero, anticipar la comida con anhelo, preocupándonos, lo que provoca ansiedad, que puede desencadenar otros problemas. Tercero, el consumo de alimentos costosos en abundancia. Por el hecho de ser un lujo, el comer alimentos más caros de los que podemos pagar, puede venir enseguida, aquí entra también la codicia. Por eso consentir el apetito por comidas o bebidas costosas, especialmente cuando una dieta lujosa está fuera de mi alcance económico, pues me daña porque me hace vivir endeudado. Yo conozco personas que no tendrán dinero para los zapatos de su hijo, pero para una botella de vino, de coñac de marca, o de whisky de marca, o de tequila de marca, para eso sí tienen y no les duele gastar. O para ir a un restaurante y se gastan en un restaurante lujoso que está fuera de su alcance, a comer cortes o a comer comida muy, muy cara. Eso también está dentro de la glotonería. Otro ejemplo, que ya lo dije anteriormente, es comer las cosas que me hacen daño a sabiendas de que me hacen daño y sabiendo que con eso voy a
voy a afectar mi salud, voy a estar en un momento dado cada vez más y más malo. De hecho, por ejemplo, yo he escuchado las biografías de varios reyes que, bueno, ellos a lo mejor no lo sabían, que la carne provocaba el ácido úrico que les daba esos dolores tan fuertes de gota en las piernas, que les quitaba esa energía para caminar y seguían haciéndolo. O sea, esto es algo tremendo. Dicen, esto sí necesito corroborarlo, pero lo voy a decir como me lo contaron, que Buda era un glotón y que de hecho murió por una comilona. O sea, murió porque dicen que lo invitaron a comer carne de puerco y comió de más y se murió de eso. O sea, otra de las cosas que también pueden estar en la glotonería es desperdiciar la comida. O sea, es comprar más de lo que necesito, no consumirlo y luego tirarlo. Ok, vamos a ver, de los casos que mencioné, los primeros están relacionados con el deseo de obtener satisfacción a partir del sabor del alimento ingerido, de la bebida, y lógicamente esto se hace como, pues nos lleva a no tener dominio de sí mismo. Por eso la templanza es una de las 7 virtudes que forman parte del catecismo de la Iglesia Católica, la cual nos sirve para afrontar la tentación de la gula, porque la templanza, el dominio de mí mismo, se contrapone contra la gula y nos va a ayudar a no dejarnos llevar a donde no queremos. Yo creo que hay 2 formas de vivir. Una es dejar que la vida y los demás me lleven a donde yo no quiero, y otra, llevar la vida y los demás a donde yo quiero. No sé, yo creo que muchos de nosotros hemos a veces llegado a ¿cómo se le podría decir? Pues sí, tal cual, a lamer satisfactoriamente el plato del pastel de chocolate o haber metido el dedo escondidas en un postre. La gula es de hecho una forma espontánea que a veces está asociado con este periodo, con nuestro periodo de la infancia, niños juguetones, traviesos, que de forma inocente se enfrentan al mundo. Pero desgraciadamente estas travesuras que un niño pudo haber hecho persisten en la edad adulta. La educación sensorial para comer de forma intuitiva tiene como objetivo volver a aprender a comer sanamente, a aprender a saborear de los alimentos que nos dan salud y no de aquellos que nos enferman. Aprender a decir basta, porque de hecho, pues la gula está estrechamente relacionada con la moderación. Es un arte delicado que nos invita a saber comer, beber de una manera en que podamos controlarlo. De hecho, ¿por qué la gula es mala? Pues porque la glotonería y todo lo que implica sigue siendo muy relevante, y sobre todo en nuestro mundo saturado de alimentos. Y esto, aún la gente que dice buscar alimentos sanos, también a veces comen de más. De hecho, los alimentos que generan un exceso de grasa corporal son los que más nos apetecen. Generalmente llevan la carga de la glotonería. Y por eso el organismo está diseñado, lógicamente, nuestro organismo está diseñado curiosamente para estar sanos. No necesitas estar enfermo para morirte. Pero los excesos en los alimentos terminan generando desde obesidad hasta todas las demás enfermedades, colitis, gastritis, diabetes, alta presión, y más cuando tenemos una vida sedentaria, pues lógicamente esto nos va a llevar
a morirnos, pero de una manera lamentable. Ciertamente, nadie sabe y nadie puede determinar cuándo se va a morir. Y de verdad, a mí no me importa cuánta cantidad de vida viva, sino la calidad de vida con la que viva. De hecho, desgraciadamente, son pocos los casos de personas que llegan a los 80, 90 años con una salud inquebrantable, porque supieron mantenerse dominados en cuanto a la comida y supieron alimentarse correctamente. ¿Qué necesito hacer para combatir la gula? Bueno, de hecho, psicológicamente, la ansiedad por la comida, por la bebida, por la droga, está ligada a la falta de autoestima. Por eso el primer paso hay que aprender a valorarnos, a querernos, a aceptarnos, y de esa manera no iremos contra nosotros. Una persona que se ama, cuando tú amas a alguien, no la dañas, no la lastimas, no le das de comer algo que le hace daño y que le puede causar la muerte. Yo siento que cuando tú amas a alguien, tratas de cuidarle, de darle calidad de vida. Y no sé, hay una teoría en psicología que dice que tú eres un ente espiritual o un alma ocupando un cuerpo para operar en esta vida. Y que el día que nos muramos y se separe nuestro cuerpo de nuestra alma, va a depender de las referencias de tu cuerpo, tu salvación o condenación. Dios le va a preguntar a tu cuerpo qué tanto tu alma te cuidó, qué tanto tu alma te dio calidad de vida, supo tomar decisiones correctas. Tú imagínate ahorita que yo te regalo un carro último modelo, el modelo que más te guste. Imagínate que es rojo, metálico, llanta ancha, quemacocos, bueno, una maravilla. Más bien tú me regalas a mí ese carro. Y yo agarro un bat y le empiezo a machacar y a darle de batazos. Yo creo que lo mínimo que tú pensarías de mí es que, oye, qué mujer más loca. ¿Cómo se le ocurre a un carro del año destruirlo? ¿Te das cuenta que tú eres un carro del año? Y que cada vez que tú te alcoholizas, te drogas, comes cosas que te hacen daño o comes de más, ¿le estás dando batazos a tu cuerpo? Y mira, el carro del año que me regalaste, no hay problema que lo destruya. Puedo venderlo y comprarme otro. Pero mira, este cuerpo, desgraciadamente, no puedo agarrarlo, tirarlo y comprarme otro. Con este cuerpo voy a terminar hasta el final de mis vidas. Y por eso te digo, no importa la cantidad de vidas, sino la calidad. La calidad de vida. Y curiosamente nos hemos convertido, debido a la gula, en saboteadores de nuestra propia felicidad. Por eso es importante combatir este mal hábito. ¿Qué necesito hacer para quitarme este hábito? Pues empieza con la necesidad de empezar a cultivar una variedad de apetitos por cosas grandes y buenas. Por ejemplo, empieza a acercarte más a leer la Biblia, a la buena literatura, a escuchar buena música. O sea, ocúpate. Acuérdate que la ociosidad es la madre de todos los vicios. Busca trabajar. Si eres una persona que económicamente estás estable, bueno, pues busca ponerte a trabajar de alguna forma, con personas que te puedan ayudar en las que puedas ayudar. Puede ser en tu parroquia, en tu templo, con los huérfanos, con las viudas, no sé. Muchas personas, de hecho, las personas que tienen problemas de gula tienen baja autoestima. De hecho, el comer compulsivamente tiene que ver mucho con abusos o carencias afectivas en la infancia. Cuando esto sucede, se utiliza la comida como mecanismo defensivo.
Del mismo modo sucede con las personas que tienen baja autoestima y varias inseguridades, demasiadas. Cuando una persona se siente insatisfecha, cuando acecha la incertidumbre y la sensación del vacío, procura llenarlos y curiosamente el primer impulso son las ganas de comer. No sé si se fijan, pero una gran mayoría de personas que tienen exceso de peso son personas que o fueron abusadas en su infancia o tienen grandes carencias afectivas que provienen quizá desde la infancia. Por eso, cuanto más aumenta la autoestima y la confianza, más la persona se siente segura y satisfecha y entonces tiene un control mayor de su vida. Y lógicamente eso va a mejorar la fuerza de voluntad, la aceptación, el autorrespeto. Por eso es muy importante y tiene mucho peso el levantar nuestra autoestima para quitarnos la ansiedad, porque la ansiedad es la que nos hace comer. La ansiedad es la originaria de cualquier tipo de trastorno, tanto alimenticio como alcohólico. Por lo tanto, el problema no es quitar el apetito, sino entender realmente por qué el cerebro me está lanzando esos mensajes equívocos. Y aquí la pregunta es, ¿por qué tengo ansiedad? Por eso controlar la ansiedad por comer no es dejar de alimentarte, porque si no vas a caer en la anorexia nerviosa o en la bulimia. Es entender tu cerebro. Cuando nos sentimos con ansiedad, con preocupaciones de algún tipo, con miedo sobre el futuro o respecto a algo, el cerebro busca respuestas para mitigar o reducir esas emociones de inseguridad. Y una de las más primitivas formas en las que el cerebro busca un falso alivio, aunque sea temporal, es a través de la comida. ¿Cuál es el inconveniente? Pues que cuando el estómago se vacía, vuelve la ansiedad y el problema sigue ahí. ¿Cuáles son los alimentos contra la ansiedad? Bueno, lógicamente menos azúcar, más proteínas. Los alimentos con azúcar nos sacian por un momento, pero pronto volverán al hambre y lógicamente a las indeseadas calorías extras, mientras que los alimentos con proteína nos sacian durante más tiempo, son más sanos. Pescados, verduras, frutas, etc. Cuando comemos, el mensaje que recibe nuestro cerebro es que ya podemos sobrevivir más tiempo. La sangre va hacia el estómago y nos calma. No sé si se fijan cuánta gente después de comer se queda dormida o adormilada. Como que el maravilloso momento de la siesta es precisamente eso. Dicen por ahí, no sé si ustedes lo escucharon, yo lo escuché muchas veces, la comida amansa las fieras y las emociones, pero no es el remedio más apropiado. Más bien, se puede convertir en el origen de un círculo vicioso donde donde la ansiedad y comida van destruyendo la vida de muchas personas. Uno de los problemas más grandes que tiene el glotón es tratar de saciar el hambre inexistente con alimentos nocivos. Porque normalmente cuando tenemos ataques de hambre, sin saber por qué, la mayoría, no, por lo menos yo, no pensamos mucho en alimentos sanos, sino más bien en todo lo contrario, en comida chatarra. De ahí el éxito de los lugares donde venden comida rápida. Ni por asomo se nos ocurre preparar una ensalada, porque buscamos el placer rápido y lógicamente con tendencia al azúcar. Comemos sin apetito. Por eso es importante, recuerda que cuanto mejor estés interiormente a nivel emocional, espiritual, cuanto más creces como persona, cuanto más aumentes tu confianza y más creas en ti, todo va a fluir como se debe. Y ese es el mejor remedio para mejorar en todos los aspectos de tu vida. Por eso es importante
que cuando vayas a comer, cheques qué te está pasando, porque normalmente la gula se da cuando nuestras emociones están a flor de piel. Y lógicamente, en lugar de lidiar con los sentimientos perturbadores de ira, tristeza, estrés, aburrimiento, soledad, muchos recurren a la comida. Y el comer como anestesia emocional constituye el 75% de la ingesta en exceso de la mayoría de personas y de los fracasos al seguir una dieta. Esto dicen los estudios de nutrición. Cuando usamos la comida para consolarnos a costa de nuestro detrimento, es momento de enfrentar el lado emocional de la gula. No sé si se fijan, aún en las películas que vemos, cuando se tiene una desilusión amorosa, la persona va al refrigerador, saca 1 litro de nieve y empieza a comérsela. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, darme cuenta. Primero toma conciencia de cuáles emociones te están incitando a comer de más. Eso te va a ayudar a parar. Tienes que entender que el problema no está en la manifestación externa, que es el comer, el beber o el drogarte. El problema está en la bronca interna que está manifestándose de esa manera. Por lo tanto, si yo te quito la droga, te quito el alcohol, te quito la comida, pero sin quitarte la bronca interna, no te va a servir de nada. Pero si yo ataco la bronca interna, curiosamente la manifestación externa desaparece. Por eso empieza primero, toma conciencia. Me gustaría que un día llevaras un diario de lo que comes, y luego ya que digas, híjole, comí todo esto, lo asocies al sentimiento que te acompañó a ir al refrigerador o a la despensa. Checa, híjole, estaba ansiosa, me sentía triste, estaba desesperada. Una vez que vayas checando ese patrón de conducta, vas a empezar a buscar las soluciones. Y, por ejemplo, ahorita tienes tristeza, ponte a jugar con tu perro, a tejer, llama a un amigo, ponte a chatear. O sea, busca salidas positivas a tus emociones negativas. De otra manera, que no sea la gula, que no sea el beber, que no sea el drogarte. Y lógicamente eso te va a llevar a tener una salud mejor, estar más delgado. De hecho, hay gente que pues lógicamente el exceso de estrés, las preocupaciones, la ansiedad, lo llevan a buscar la comida, la bebida, la droga. Y en vez de buscar estas personas qué es lo que les produce todo esto, el por qué comen tanto, empiezan a buscar soluciones negativas. Decía yo, por ejemplo, el dejar de comer, o sea, o como la anorexia nerviosa o la bulimia. Esto no es solución, es cambiar una enfermedad por otra. Por eso, una de las cosas importantes, primero, es quitarte tus malos hábitos. Porque si tú eres de las personas que cada vez que llegas a casa abres el refrigerador, hazme un favor, llena tu refrigerador de comida sana. Quita toda la comida chatarra. Ya no compres comida chatarra. Así de tal manera que cada vez que abras tu refrigerador o la despensa, vas a encontrar comida sana. Bebe mucha agua, porque a veces la sed se confunde con hambre. Si tú tomas agua cada vez que sientes hambre, vas a ver que va a desaparecer. Tomas agua cada vez que sientes necesidad de alcohol o de droga, te va a ayudar mucho. Por eso es importante dos cosas. Y vuelvo otra vez a la oración que les he pedido que hagan mínimo durante un mes. Jesús, enséñame a verme como tú me ves, a aceptarme como tú me aceptas, a valorarme como tú me valoras, a amarme como tú me amas y a creer en mí como tú crees en mí. Cuando tú empiezas a amarte como Dios te ama, jamás te vas a dañar, jamás te vas a causar daño. Y lógicamente el aprender a dominar la gula
te va a producir salud, paz, tranquilidad, calidad de vida. Yo te invito a que tomes conciencia de la gula en tu vida, porque si ni siquiera lo ves como enemigo, malo, entiende, la gula es el peor enemigo para tu salud física, emocional y espiritual. Dios te ama. Ahora es importante que aprendas a amarte tú. Muchísimas gracias, que Dios les bendiga, gracias por escucharme. Estaremos en contacto el siguiente miércoles. Buenas tardes.